Queridos jóvenes, señoritas y caballeros, muy bienvenidos a este curso de liderazgo, ¿cierto? En este tercer módulo de esta capacitación para cada uno de los jefes zonales, les invito a que podamos conversar en esta oportunidad acerca del concepto que ya les mencioné, que es el liderazgo. ¿Qué es? ¿Quién lo puede ejercer? ¿Cómo se desarrolla o cómo se manifiesta? ¿Qué características tiene? Vamos a conversarlas en este tercer módulo. Para eso les invito a que podamos observar un PPT que tengo preparado para ustedes y que nos podamos presentar también. Módulo 3, Liderazgo, Departamento Nacional de Jóvenes. Quien les habla, hermano Alejandro Rojas Maturana, y les voy a ir acompañando en este proceso. Primero que todo, es muy importante que sepamos quiénes somos, ¿cierto? Por una parte, podemos ser estudiantes, trabajadores, podemos ser miembros del coro local, podemos ser solamente de la unión de jóvenes, podemos trabajar haciendo clases de niños, en fin, ¿quiénes somos? Y esa es la primera pregunta que yo les voy a pedir que ustedes respondan en una hojita para que la comentemos en la próxima clase. ¿Quiénes somos? Yo soy el hermano Alejandro Rojas, tengo algunos cargos, ¿cierto?, en la iglesia. Además de eso, tengo mi título, tengo mis características personales, soy esposo, soy papá, pero en general, todos esos cargos, todas esas características forman lo que somos, ¿cierto? Entonces yo les voy a pedir a ustedes que hagan un pequeño listado con sus características. ¿Qué hacen en la iglesia? ¿Qué hacen en su vida cotidiana? ¿Cómo se desempeñan? Y los vamos a comentar en la próxima sesión, ¿ya? Vamos a ver en primer lugar cuáles son los pasos que vamos a ir viendo dentro de este curso, ¿cierto? De liderazgo. Y esta carta de navegación nos indica más o menos qué es lo que vamos a trabajar en esta y en las sesiones sucesivas. La primera sesión, que es la de hoy, es ¿qué significa ser líder? Vamos a abordar el concepto de liderazgo, algunas características del liderazgo y algunas acciones que podría llegar a realizar un líder. La segunda sesión es de discusión y que la vamos a tener de manera sincrónica, es decir, todos juntos en una sesión, y que va a ser el concepto de líder versus el concepto de dirigente. En la tercera sesión vamos a ver el liderazgo efectivo o transformacional. ¿Cuáles son las características de este tipo de liderazgo? ¿Y cuáles son los beneficios que nos puede traer o las consecuencias que podría tener el ejercer este tipo de liderazgo? Y por último, en la cuarta sesión, luego de haber conversado del concepto de líder, las características, los tipos, vamos a tener nuestra sesión final, que también es sincrónica, y que es en base a la pregunta, ¿un líder nace o se hace? Bien. Las sesiones 1 y 3 son a través de video y la sesión 2 y 4 son en sesión sincrónica. ¿Bien? Es decir, todos juntos en una videollamada. Vamos a partir de un concepto que es importante de poder comenzar a analizar y que es el cambio. Estamos todos sumergidos en constante cambio. Hemos tenido cambios importantes en el último tiempo y nos hemos tenido que ir adaptando o quedando en el camino. Tenemos esas dos opciones, ¿cierto? Hemos tenido la revuelta, ¿cierto? O el movimiento social o la revolución, ¿cierto? Social que se dio en octubre de 2019 y que esta trajo consecuencias sociales, políticas, económicas eh, y también algunas condiciones de cambio en lo religioso espiritual, porque durante algunas semanas o durante algunos sábados, uno, dos o tres sábados en algunos casos, no se pudieron reunir algunos hermanos en las iglesias por esta causa, por estas revueltas. En la mayoría de las iglesias no hubo ningún problema, ¿cierto? Pero sí se tuvo que suspender algunas actividades en el departamento de damas, en el departamento de jóvenes, en el departamento de música. Hubo que hacer algunos ajustes, ¿cierto? El ministerio también muy preocupado por la situación que se estaba viviendo en ese tiempo y qué es lo que tenemos representado aquí abajo, ¿cierto? Eh, Luego vino un pequeño momento de calma, ¿cierto? En los meses de verano, pero con la emergencia que venía de allá, de lejos.
de lejos, del lejano oriente, ¿cierto? Y que venía, ¿cierto?, acompañado por un virus. Muchas personas atentas a lo que estaba pasando a nivel mundial, otras personas simplemente disfrutando de sus vacaciones. Pero el punto es que, llegado el momento, en marzo de 2020 se presenta el primer caso de COVID. Por lo tanto, nos enfrentamos enseguida, segunda quincena de marzo, todas las iglesias cerradas, ¿cierto? Algunos diciendo, no, no nos va a afectar, no va a pasar nada, se cerraron las iglesias, ¿qué hicimos? ¿Qué pasó? Algunos muy ofuscados, muy preocupados porque no se podían reunir en las iglesias, otros muy preocupados porque debían llegar a la iglesia para poder congregarse, para poder hacer el culto, y otros buscando soluciones, ¿cierto? Ya no nos podemos reunir presencial, entonces veamos la forma de reunirnos de manera virtual, llamarnos por teléfono, videollamadas, organizando reuniones virtuales, ¿cierto? Se organizó el Facebook, eh, se, eh, se potenció la página de Facebook que tenía la iglesia, ¿cierto? Y se empezaron a generar estas oportunidades que surgen a partir de una necesidad, ¿cierto? Pero esto también generó angustia, no tan solo por no poder llegar a la iglesia, y que ya llevamos 2 años y algo más, ¿cierto? eh, con esta condición de preocupación. Primero en países lejanos y luego en nuestro propio país, ¿cierto? Ya llevamos 2 años y 2 meses prácticamente desde el primer caso de COVID en el mundo, y la preocupación de algunos hermanos, algunas hermanas que decían, va a llegar a la iglesia, no va a llegar, nos va a afectar, no, no nos va a afectar. ¿Qué va a pasar? Nos aislamos socialmente, ¿cierto? Algunos muy preocupados, encerrados en su casa, otros como está esta imagen acá, ¿cierto? Mirando por la ventana, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos podemos reunir? Otros, los niños, los estados de ánimo que van cambiando constantemente, en fin, tuvimos unas problemáticas muy grandes, ¿cierto? En estos 2 años y medio desde el estallido social o desde la revolución social o desde que la sociedad se levantó, Chile despertó, como lo queramos llamar, independiente del nombre que le queramos poner o cómo nosotros lo sintamos, en definitiva nos trajo distintos estados de ánimo, distintas preocupaciones. Y estas son crisis, estas son cambios, ¿cierto? Cambios que nosotros hemos tenido que adaptarnos o quedarnos en el pasado. Y hemos tenido estas dos opciones. Una de estas dos opciones tuvimos que tomar, ¿cierto? La gran mayoría de la sociedad asumió este cambio, comenzó a utilizar mascarilla, este bozal o mascarilla, como le queramos llamar, que nos impide respirar de manera correcta, pero que al mismo tiempo nos protege, ¿cierto?, de los virus externos. Otros dicen que nos empieza a envenenar con nuestro propio dióxido de carbono. Independiente de eso, no es el punto en esta oportunidad, ¿cierto? Pero tenemos distintos conflictos a los que nos hemos tenido que enfrentar, distintos cambios, y nos hemos tenido que adaptar. Y esto viene junto con la crisis. Estos tiempos de cambio traen tiempos también de crisis. Y para los chinos, esta palabra crisis en su idioma, que no lo voy a pronunciar en este momento, pero la crisis para ellos tiene dos conceptos muy importantes. Por una parte, se refiere al peligro. Atento, precaución, ¿cierto? Tengamos cuidado porque aquí hay un peligro al que podemos enfrentar. Pero por otra parte, ellos también lo entienden como una oportunidad. Una oportunidad. Frente a la crisis, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a sentirlo como un peligro y nos vamos a quedar ahí sin movernos para que no nos pueda causar daño? ¿O nos vamos a movilizar encontrando una oportunidad para mejorar, para crecer? Les cuento que a nivel educativo hay por lo menos 10 acciones que se han realizado para mejorar las conexiones, para mejorar las prácticas educativas, y que esas 10 acciones se van a quedar, llegaron para quedarse, entre muchas otras más, pero al menos 10 de las más de 30 acciones o, o prácticas que se han ejecutado en este tiempo llegaron para quedarse, ¿cierto? Y ahí es donde uno tiene que adaptarse y encontrar la oportunidad de mejora para poder desarrollar estas acciones de la mejor manera, ¿cierto?
Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con un líder? Ustedes podrían pensar. Bueno, un líder en tiempos de crisis es donde se puede observar si el líder es buen líder o simplemente es un administrador o un dirigente. Les voy a poner un ejemplo. Pueden elegir a alguno de ustedes para que organice un encuentro zonal. Y esa persona se va a hacer cargo de buscar a alguien. Buscar primero la localidad, ¿cierto? Organizarse para que sea una la localidad anfitriona. Esa localidad buscará un lugar donde hacer el encuentro zonal, ¿cierto? O una plataforma virtual que sea la más adecuada para poder reunirse todos. Y buscar también ese encargado o jefe zonal tendrá que buscar también los temas o proponer temas, buscar o proponer a quienes van a hacer ese tema, ¿cierto? Y también buscar las personas que van a participar de ese evento, ya que serían los asistentes. Entonces tenemos un lugar, si es físico, vamos a tener que tener alojamiento, alimentación, ¿cierto? Las personas que van a los hermanos y hermanas que van a presentar algún tema, ¿cierto? Vamos a tener que organizar a alguien que dirija la música, vamos a tener que organizar a alguien que, perdón, tener a alguien que organice la cocina, que organice el aseo, la llegada de los jóvenes, el retiro de los jóvenes de vuelta hacia el terminal, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si a esta persona que nosotros designamos la llaman a último momento y le dicen, ¿sabes qué? No vamos a poder utilizar el local que teníamos preparado. Y la iglesia tampoco está en condiciones como para recibir a tantos jóvenes. ¿Qué hacemos? Y después lo llaman y le dicen, ¿sabes qué? La comida que compramos, parte se nos echó a perder. Y lo llaman después, más encima, y le dicen, hermano, ¿sabe qué? O hermana, ¿sabe qué? No voy a poder asistir a dar el tema. Y uno dice, ¡ay, qué voy a hacer! Todo mal, se echó a perder mi programación, mi organización. Soy un jefe zonal y perdí la oportunidad de poder demostrar que soy un buen jefe zonal y la actividad que yo estaba haciendo se desplomó, cayó. ¿Qué voy a hacer? Y en estas múltiples crisis, ¿cierto? Que no hay lugar, que no hay alimentación, que no hay un hermano. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Se suspende el evento? ¿Se cierra la actividad? ¿O buscamos una oportunidad para mejorar? ¿O buscamos la oportunidad no solo para mejorar, sino para encontrar una solución? Y esa es la crisis. Es el peligro. Detente, no avances, no sigas por allí. O, por el contrario, es la oportunidad para demostrar que no soy solo un organizador. Porque si suspendo la actividad, soy simplemente un organizador. Pero si logro encontrar la oportunidad, ¿cierto? Para demostrar que soy un buen líder, voy a lograr encontrar otro local, voy a buscar la solución a otro hermano que pueda predicar, voy a buscar la solución de que hayan donaciones tal vez de los mismos hermanos de la localidad o de los jóvenes que van a asistir que lleven, no sé, un paquete de tallerines cada uno y se pueda hacer el almuerzo del día domingo. ¿Ya? Entonces, un líder frente a la crisis se forja. Frente a la crisis se puede observar si es un líder realmente o es simplemente un administrador o un buen organizador. ¿Qué pasa con los paseos, por ejemplo? El típico paseo de iglesia de fin de año o el paseo de curso y resulta que en el momento todo empieza a salir mal. Y eligen a la persona que siempre había organizado bien los cumpleaños, las salidas, las fiestas de fin de año del curso, que junta plata y todo eso, pero resulta que al momento de la crisis queda en blanco. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí tenemos una persona que era buena para organizar, un buen organizador, para administrar en el momento, pero que en el momento de la crisis no logra desarrollar su rol de líder, ¿cierto? Bueno, aquí ustedes pueden observar que tenemos distintos tipos de líderes.
¿sí? Existen muchos más, pero vamos a abordar estos 5 principales que están aquí y vamos a leer algunas características de estos tipos de líder. El líder democrático, por ejemplo, busca soluciones compartidas, motiva a sus empleados, potencia la discusión en el grupo y fomenta el trabajo en equipo. ¿Ya? Un líder democrático es el que también sabe escuchar a los demás y no toma las decisiones solo, sino que es acompañado por los demás para poder tomar las decisiones. Dice que también agradece las sugerencias y opiniones de los otros. ¿Se dan cuenta? No tan solo decide por sí mismo, sino que escucha a los demás. ¿Ya? Agradece esas sugerencias. Es capaz de delegar tareas de forma efectiva, de darle una tarea a una persona para que la pueda desarrollar, ¿cierto? Pero que la desarrolle de manera correcta. No simplemente darle una tarea que la haga a medias o que no la supo hacer bien. No. Un líder democrático confía en su gente y le da tareas que el líder sabe que va a poder desarrollar. Por otra parte, en el número 2, aquí abajito, tenemos el líder laissez-faire. Voy a poner el puntero para que pueda ir indicando bien. El líder laissez-faire, que es un concepto en francés, tiene estas características. Dice, permite a los integrantes del equipo solucionar y manejar las situaciones. Permite a los integrantes del equipo solucionar y manejar. Es decir, los deja. Laissez-faire. Los deja libres. Los deja ser. ¿Ya? Brinda críticas constructivas cuando lo considera necesario. Solo si lo considera necesario. Maximiza el potencial, perdón ahí la palabra, potencial de liderazgo de los integrantes del equipo. ¿Ya? Sabe cuál es el momento en que debe ponerse de pie y liderar durante una crisis. Pero si no es necesario, va a dejar que el resto de los trabajadores, de los colaboradores, de las personas que trabajan con él, hagan lo que estimen conveniente. Como dice el concepto, laissez-faire, les deja ser, ¿ya? Libertad. Delega la autoridad a expertos capacitados. Reconoce en sí que no tiene todos los conocimientos y todas las capacidades para poder hacerlo, por lo tanto delega en otros esa función. El cuarto, líder autocrático. En el caso del líder autocrático, es quien marca todo dentro de la organización a través de la centralización, es decir, todas las decisiones, todas las opiniones, todo lo que se quiere hacer pasa por el líder, ¿ya? Y por lo tanto es un líder que también está muy bien informado de lo que se está haciendo, ¿ya? Posee un gran conocimiento de la organización. Se dan cuenta, como todo es centralizado, como todo pasa por el líder, también tiene un gran conocimiento de todo lo que se está haciendo dentro de la organización. Es sensible a los objetivos organizacionales. Por lo tanto, tiene un conocimiento acabado también de cuáles son los objetivos y busca lograr obtener resultados a partir de los objetivos propuestos. En su ejercicio existe dogmatismo. Considera como un factor importante la obediencia. Otorga recompensas o castigos a los subordinados. Ojo, recompensas o castigos. Si yo tengo un subordinado, si yo tengo un trabajador, un colaborador que hizo bien su trabajo, lo recompenso, lo felicito, le doy un premio. Pero si lo hizo mal, le doy un castigo. ¿Ya? Y ese castigo puede ser desde un llamado de atención hasta hasta un despido, en el caso de una empresa, por ejemplo. O decirle, bueno, tú vas a seguir trabajando con nosotros, pero tu castigo va a ser que no vas a tener ningún cargo y por lo tanto solamente vas a ser un colaborador. Un colaborador más. ¿Bien? Asume toda la responsabilidad en la toma de decisiones. Si la toma, por eso es que es tan importante que este líder autocrático, todas las decisiones pasen por él, porque así él asume esas responsabilidades. ¿Ya? Inicia las acciones, dirige y contra a los subordinados, dirige y contrata, perdón, controla a los subordinados. En este tipo de liderazgo se hace énfasis en el mando y el control, ¿ya? Por lo tanto, es el líder el que dirige, el que organiza, el que manda, por quien pasa las decisiones, el que asume las responsabilidades, el que toma las decisiones finales y el que tiene un conocimiento muy acabado de la organización. Y por último, la motivación que él produce es por poder personal. Es decir, la motivación que tiene este líder es porque tiene poder.
y quiere mantener ese poder en él o en ella. Por último, tenemos el líder situacional. El líder situacional es quien se basa en establecer un equilibrio entre los tipos de comportamiento, que ejerce un líder con el propósito de adaptarse a su equipo de trabajo. Por lo tanto, el líder situacional, su característica principal es que se adapta, ¿ya? Es capaz de ver una situación y por lo tanto ponerse en esa situación para poder tomar una decisión. Y frente a unos va a actuar de una manera, frente a otros va a actuar de otra. ¿Con qué fin? Con el fin de lograr los objetivos propuestos. Recuerden que todos los líderes aquí buscan lograr los objetivos. La manera en la que lo hacen a veces no es la mejor, ¿ya? Establece dos tipos de comportamiento directivo y de apoyo. Ambos tipos de comportamiento dan como resultado 4 estilos de liderazgo. Estos estilos son de control, de supervisión, de asesoramiento o de delegación. En el caso del líder situacional, que tiene un estilo de control, dice que es donde se manifiesta un alto nivel de comportamiento directivo y bajo de apoyo. Los líderes definen roles y tareas y toman las decisiones. Por lo tanto, en el caso del líder situacional con estilo de control, lo que va a hacer es tomar las decisiones, ¿cierto? Liderar todo el equipo, definir los roles y tareas de cada uno de sus colaboradores y al mismo tiempo tomar las decisiones, ¿ya? En el caso del líder situacional con estilo de supervisión, vamos a encontrar un alto nivel de comportamiento directivo, es decir, se va a comportar como un líder formal, pero pide ideas y sugerencias al equipo, reconoce los avances y también reconoce las mejoras, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos en parte en el estilo de supervisión un estilo más cercano al líder democrático, ¿cierto? Recordemos que el situacional se va a adaptar a las situaciones que está viviendo, ¿sí? Y a las personas con quienes está trabajando. Por lo tanto, el primero que habíamos dicho es más autocrático, el segundo es más democrático. Vamos con el tercero, asesoramiento. Hay un alto nivel de comportamiento de apoyo y bajo de directivo, es decir, apoyo más que simplemente imponer mi cargo, ¿ya? No impongo mi cargo sobre los demás. Y bajo de directivo, el líder y el equipo toman parte en las decisiones y se ejerce el control de manera conjunta. Por lo tanto, aquí vamos a tener una especie de mezcla entre líder democrático y líder laissez-faire, ¿ya? Y por último, delegación. Se desempeña con bajos niveles en ambos comportamientos. O sea, es un bajo nivel de compromiso y de apoyo y al mismo tiempo un bajo nivel de imponer el cargo por sobre los demás. La presencia del líder disminuye y la responsabilidad es plenamente del equipo. Y aquí tenemos un líder situacional con estilo de delegación muy similar al del laissez-faire, ¿ya? Dejé este último, el líder transformacional, para el final, para poder conversar un poquitito más de él en las próximas sesiones. Como dijimos, en la tercera sesión vamos a hablar más profundamente de este, pero me gustaría señalar algunas características de él. Es carismático e inspirador. Se define según valores morales, ¿ya? No según lo que él cree, sino según los valores morales y sociales, ¿ya? Promueve el efecto cascada o dominó. Es decir, yo hago algo para que el otro haga y motive a los demás y así vaya una motivación desde el líder hacia abajo. Las acciones se realizan desde el líder también hacia abajo para que haya un efecto cascada, un efecto dominó. Posee un estilo de liderazgo motivacional y transformador, ¿ya? O sea, transforma este clima tal vez hostil que había en un momento, este bajo interés de los jóvenes por participar, esta baja participación del ministerio tal vez sobre el departamento de jóvenes o del asesor local, que no hay tanto un compromiso con los jóvenes, entonces transforma estas situaciones para mejorar la calidad del clima organizacional, de las relaciones humanas, ¿cierto? Y por ende va a mejorar todo el conjunto de personas que trabajan allí o que participan de esta acción. Y al mismo tiempo motiva, ¿ya? Produce cambios de visión en sus seguidores. Si su visión era negativa de quien llega a liderar,
o sea, de ustedes, por ejemplo, si la visión del equipo o de los jóvenes que ustedes o de las congregaciones que ustedes van a asesorar, ¿cierto? Es una visión negativa, ustedes transforman esa visión y las personas, no porque ustedes les digan yo soy de esta manera, no como ustedes creen, no, con sus acciones, ¿cierto? Promueven un cambio de esa visión. Los que están siendo asesorados, ¿cierto? O que están siendo dirigidos por este jefe zonal, se van a dar cuenta de que no era la persona que creían, ¿cierto? Y por otra parte, si las impresiones que tienen ellos es buena, este líder va a hacer que los cambios sean para mejor, ¿cierto? Entonces, este cambio de visión va a hacer que no tan solo sea bueno, sino que además sea capaz de desarrollar este cargo. Presta atención a los seguidores de manera individual y se muestran disponibles para ello, porque los motiva, ¿cierto? Genera vínculos emocionales con sus seguidores, por lo tanto es un líder que también genera un vínculo con el grupo que está asesorando o con el grupo con el que está trabajando o con la zona con la que está trabajando, ¿cierto? Y por último, le da gran importancia al liderazgo compartido, ¿sí? Y por lo tanto, el líder transformacional permite que otros también lideren, ¿sí? Y eso también es muy importante. Vamos a la siguiente lámina. Y en la siguiente lámina yo les voy a pedir que podamos observar esta historia del líder. Y aquí tenemos 15 puntos o 15 características que yo les voy a pedir a ustedes que las vayan anotando en orden, las que ustedes creen que sí deben ser parte de un líder. ¿Ya? Y luego vamos a ver cuál es la definición del líder de acuerdo a lo que se maneja constantemente o habitualmente. Esta historia la vamos a hacer en conjunto, entonces ustedes van a tener que hacer el listado, como les decía, de las características o las de los elementos que formarían parte de un líder, según lo que ustedes creen, y las vamos a comentar en la siguiente sesión sincrónica, ¿ya? La próxima clase. Número 1. Dirigía en cada paso a su equipo. En cada paso. 2. Él o ella nació líder. 3. El trabajo en equipo era primordial. 4. Todos acudían a él o a ella para buscar soluciones a las problemáticas. 5. Todos confiaban en él o en ella. Su labor directiva siempre fue respetada. Todos confiaban en él o en ella. Por lo tanto, su labor directiva siempre fue respetada. 6. Jamás dejaba solos a sus colaboradores. Número 7. Evitaba delegar, era parte de su compromiso con el equipo. Por lo tanto, nunca delegaba responsabilidades. ¿Ya? Ojo con eso. Punto 8. Él o ella solucionaba los problemas de todos rápidamente. Número 9. A veces se sentía agotado o agotada y con un gran peso sobre sus hombros. Número 10. Se sentía muy comprometido o comprometida con los objetivos comunes, los objetivos que se habían propuesto, ¿cierto? O que eran parte de todos. Número 11. Ser líder para él o para ella era como nadar contra la corriente. Era muy difícil poder ser líder. 12. El liderazgo era una tarea que solo una persona podía ejercer. Número 13. Siendo líder, no había tiempo para lidiar con la frustración. No hay tiempo para esto. ¿Ya? Número 14. Ser líder no era una tarea tan difícil. Y número 15. Era fundamental evitar el conflicto. Entonces, a partir de estos 15 elementos, 15 características que le he propuesto aquí, vamos a generar entonces esta historia del líder. El líder, ¿cómo es? ¿Cómo debe ser? ¿Ya? Pero esto de acuerdo a lo que ustedes creen, ¿ya? A lo que ustedes conocen, a lo que ustedes han escuchado, a lo que han estudiado tal vez algunos, ¿cierto? De acuerdo a lo que ustedes perciben, ¿ya? Antes de pasar a la última lámina, me gustaría señalar
¿cuál es la definición del líder? Y les voy a pedir que para ello pongan mucha atención. El líder o el liderazgo, ¿cierto? Que es la acción que realiza el líder, el liderar o el liderazgo, es la acción de dirigir a un determinado grupo de personas. Lo repito, acción de dirigir a un determinado grupo de personas y cumplir los objetivos propuestos. Por lo tanto, tenemos aquí una acción, tenemos actores, ¿cierto? Una acción, actores, y tenemos objetivos, ¿cierto? O metas, o acciones que nosotros queremos desarrollar, ¿cierto? Tenemos una acción que es dirigir. Tenemos los actores, quien dirige y quienes son dirigidos, que es este grupo de personas, ¿cierto? Porque la definición lo dice, acción de dirigir a un determinado grupo de personas. ¿Y con qué objetivo o con qué meta, con qué propósito, ¿cierto? Cumplir los objetivos propuestos. Por lo tanto, como ya dije, tenemos una acción, tenemos actores y tenemos los objetivos que están propuestos, ¿cierto? Las acciones a realizar como equipo. Entonces, a partir de la definición y de la lista que nosotros tenemos aquí, de nuestros conocimientos previos, de lo que nosotros sabemos que hemos estudiado, leído, escuchado, establezcamos entonces cuáles sí pertenecen al líder, qué características o qué acciones, qué elementos de esta lista, ¿cierto? De estos 15 puntos pertenecen a un líder y cuáles debemos desechar, ¿ya? Ustedes lo van a hacer de manera individual y lo vamos a analizar la próxima sesión. Por último, y para dejar una pregunta establecida, ya tenemos varias cosas que conversar en la próxima sesión, ¿cierto? Y que es, ¿cuándo ejerce el liderazgo un líder? ¿Cuáles son las características del líder? Y por último, la lista, los elementos que debiese tener un líder. ¿Bien? Vamos a la pregunta de cierre, a la pregunta final, y con esto me gustaría que ustedes pudiesen analizar, conversar entre ustedes, tal vez hablarse por WhatsApp, llamarse por teléfono, una videollamada, como ustedes lo quieran, que comenten esta pregunta final con su familia, con su pastor, con su asesor, con quien ustedes lo estimen conveniente. La pregunta es, ¿quién puede o quién debe ser líder? ¿Quién podrá ser líder o quién debiese ser líder? Y esta pregunta final me gustaría que ustedes la analicen, la piensen, investiguen si quieren, la conversen, la compartan con otros jóvenes, con otros hermanos, como les decía, con su pastor, con su asesor local, con el asesor nacional, con la directiva nacional. Convérsela, coméntenla y la vamos a comentar la próxima sesión, que es sincrónica. Bien, ¿quién puede ser líder o quién debe ser líder? ¿Ya? Y que estas dos palabras son muy importantes. ¿Puede o debe? Ustedes la responderán, ¿cierto? O la responderemos en conjunto. Buscaremos una solución a este interrogante que hemos planteado. ¿Quién puede o debe ser líder? Bien. Espero que la sesión de hoy haya quedado un poco más claro el concepto de líder, los tipos de liderazgo que existen, ¿cierto? O los más importantes, los más llamativos, porque existen muchas más características de un líder y de cómo debiese ser un líder o un liderazgo efectivo. Y para eso también vamos a ir avanzando poco a poco en este curso. Que tengan una hermosa semana, que el Señor les bendiga y recuerden responder esta pregunta final que habíamos mencionado. ¿Quién puede o quién debe ser líder? Además de la lista que habíamos mencionado, ¿cierto? Que tengan una hermosa semana. Saludos a todos, a sus familias y nos vemos en la próxima sesión.